siempre es un gozo poder estar aquí, ver vuestros rostros y compartir el ministerio de la palabra del Señor. Dedicar unos minutos a escuchar lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Deseo comenzar el ministerio como comencé hace unos días, con las mismas palabras. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Qué te parece? Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es un poco difícil creer esto. Así pensaban los discípulos. Los discípulos dijeron a Jesús en una ocasión: Maestro, despide a la multitud, porque ya hace rato que nos siguen y tienen hambre y están cansados. Así que despídelos, que vayan a buscar alimentos por ahí, por las aldeas. Y ya el ministerio se acabó. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Cuando Jesús abre la boca, pon mucha atención, porque lo que Él dice se va a cumplir, aunque choque con la mente. Jesús dijo a los discípulos: dadles vosotros de comer. Esto es lo que el Señor dijo, y esto fue lo que ellos no entendieron. Cuando Jesús habló, ellos comenzaron a hacer cálculos. Había 5.000 personas y pensaron que para darles un poco de comida haría falta 200 denarios, y no tenían ese dinero. Era una cantidad muy importante que era imposible tenerla. 200 denarios haría falta para que comieran un poco de pan, y tú dices que les demos nosotros. Tu palabra no se puede cumplir según nuestros cálculos. La palabra de Jesús, según ellos, quedaba neutralizada, porque no habían calculado bien la cantidad de personas que había. Señor, te has equivocado. No podemos darle nosotros de comer. Muchas veces en la vida del creyente ocurre algo parecido. Las circunstancias que nos puedan envolver nos impiden ver el poder de la palabra que Jesús ha salido de su boca. Pero si Jesús dijo: dadles vosotros de comer, ellos le dieron de comer. ¿Sí o no? Sí, le dieron ellos de comer. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Fe en las Sagradas Escrituras, fe en lo que el Señor dice, esa es la clave. Y el tema de esta mañana es fe en lo que el Señor dice. Porque dice la Sagrada Escritura para el creyente que por fe andamos, no por vista. No es por lo que vemos, sino por lo que el Señor ha dicho. Pero esto no es fácil.
No fue fácil para los discípulos. Cuando oyeron de Jesús que ellos les debían de dar de comer, nosotros no podemos. Pero la palabra del Señor se cumplirá. Y esa palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y si la Sagrada Escritura dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, desde los lugares celestiales en Cristo, esa es una realidad en tu vida. ¿Dice eso la Escritura? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué va a impedir que eso se cumpla? Nada ni nadie. Pero hay una cosa que puede impedirlo, y es no tener fe en lo que dice la Sagrada Escritura. Toda bendición espiritual está en tu vida. ¿Qué te parece? Es una obra que el Señor comenzó en tu corazón. Dice la Escritura que Jesús es el que inició tu fe en tu corazón. Él fue. Puestos los ojos en Jesús, autor de la fe y perfeccionador de la fe. Pero hay que poner los ojos en Jesús. Hay que verlo, hay que oírlo, porque si no, entonces no podrá ser aplicada la palabra del Señor en tu vida. Los frutos del Espíritu Santo, Dios y el Señor Jesucristo los ha derramado sobre ti. Amén. Y es maravilloso. Yo me maravillo de ver cómo tu vida espiritual ha crecido y está creciendo. Es una bendición. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que el Señor venga. ¿Estás de acuerdo? Debes de ser hoy más perfecto que ayer. Y mañana debes de ser más perfecto que hoy. Porque esa es la obra del Señor en tu vida. Él la inició, Él la perfecciona. Pero es necesario poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si no, no hay crecimiento. El entusiasmo por la vida espiritual, ese fuego que el Señor ha puesto en tu corazón, cada día debe de ser más potente y más fuerte, porque Él así lo hace. Los frutos del Espíritu, sabes que los árboles que había en el huerto del Edén no tenían invierno ni otoño. No existía allí el invierno y el otoño. Siempre había frutos. Adán y Eva siempre podían comer frutos. El Señor les había dicho: de todo árbol comerás. No dijo: pero cuando venga el otoño o el invierno lo vas a pasar un poco mal. No le dijo eso, porque eso no iba a ocurrir.
Y si el Señor ha puesto los frutos del Espíritu en tu vida, eres un árbol que está dando esos frutos, cualquier persona que se acerque a ti podrá comer de la bondad que Dios ha puesto en ti. Cualquier persona que se acerque a ti podrá comer de la justicia que Dios ha puesto en ti. Del amor que Dios ha puesto en ti. Amén. De la verdad que Dios ha puesto en ti, de la santidad que Dios ha puesto en ti. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está. Amén. Sed santos porque yo soy santo. ¿Pones fe en esto? ¿Pones fe? ¿O solo el apóstol Pablo era santo? ¿O solo el apóstol Pedro era santo? Porque la Escritura dice a los creyentes sencillitos, como tú y como yo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Bueno, cuando venga a la reunión, no dice esto. En toda vuestra manera de vivir. En toda. Pero si tengo un vecino que es un cascarrabias, ¿se encontró el Señor con cascarrabias? ¿Dejó de ser santo? No. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Te gusta? ¿Por qué el Señor dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué esas bendiciones? Para que seáis para alabanza de su gloria. Oh, este es el ministerio. Amén. Con la cual nos ha hecho aceptos en el amado, para alabanza de su gloria. ¿Te gusta? Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? No todas las personas pueden pensar que para alabanza de la gloria del Señor, pero si yo soy insignificante, no sé casi leer, no sé escribir, no puedo cantar, y el Señor me ha conquistado para que sea para alabanza de su gloria, pues me parece que se ha equivocado. ¿Se ha equivocado? No. Dice la Escritura, lo vulgar, lo que no es, lo que no sirve, ha escogido Dios para avergonzar a lo que es. ¿Será posible? Eso es lo que dice la Escritura. Solo hay que poner fe en la Escritura. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que realmente Él le ama. ¿Cree? Jesús les había dicho a los discípulos, vamos
Jerusalén. Y allí seré entregado en mano de los gentiles. Me escarnecerán, me azotarán, me escupirán, me crucificarán, moriré, mas al tercer día resucitaré. ¿Lo dijo? Lo dijo. De una forma privada. Esto es lo que va a ocurrir. ¿Lo creyeron? No. No lo creyeron. Tuvo más poder lo que vieron que lo que oyeron de Jesús. Las circunstancias derrumbaron su fe. Lo que vieron destruyeron la fe en Jesús. Quedó destruida. Viendo a Jesús clavado en la cruz y escarnecido y puesto en un sepulcro, todas las esperanzas quedaron abolidas. Y ahora vemos a unos discípulos totalmente defraudados, llenos de miedo, escondidos, porque pensaban que quizá ellos también corrían peligro. Sin testimonio y sin poder. Depresivos. Nos hemos equivocado. No entendieron nada en absoluto. Aquel que dominaba el viento y el mar, aquel que no había ninguna enfermedad que se opusiera al poder de su palabra, aquel que dominaba las tinieblas por completo, ahora está en un frío sepulcro. Nos hemos equivocado. La fe ha quedado abolida. Y cuando la fe en la palabra de Jesús queda abolida, las consecuencias que trae son el miedo, la tristeza, la apatía, el engaño, el fraude, todo lo que queráis. Porque no se ha confiado en lo que Jesús había dicho. Al tercer día resucitaré. Tuvo más poder lo que vieron que lo que escucharon. Llegado a este punto tengo que preguntarte y tengo que preguntarme, ¿qué tiene más poder en tu vida? ¿Lo que oyes de Jesús o lo que ves? Pregúntatelo. ¿Confías plenamente en lo que dijo el Señor? ¿O piensas que tus circunstancias no permiten que se cumpla lo que dijo el Señor? No hay situación que viva el creyente que Jesús no haya puesto la solución en la Escritura. La solución de Él, no la que nosotros pensamos. La solución de Él. Aquellos hombres vivieron el mayor fracaso. Camino de Emaús iban dos de ellos. ¿Recordáis el pasaje?
2 discípulos camino a Emaús, hablando entre ellos, discutiendo entre ellos, de todo el fracaso que había ocurrido en Jerusalén. Discípulos caminando, viviendo el fracaso. Discípulos caminando, vivieron la ruina espiritual. Porque no pusieron fe en la palabra del Señor. Y el testimonio que estas personas daban era un testimonio de fraude. Nosotros pensábamos, ¿desde cuándo mandan los pensamientos? ¿Es tu mente la que manda en ti? ¿O es mi mente la que manda en mí? Pon fe en estas palabras. Creyentes, todos tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Ponéis fe? ¿Ponéis fe? ¿Sí? La mente de Cristo, no la tuya. Nosotros pensábamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel, pero hace 3 días que se ha muerto. Bueno, sí, unas mujeres han dicho que ha resucitado, pero no lo creemos. Algunos discípulos también dicen que ha resucitado, pero no lo creemos. Lo que hemos visto es lo que vale. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo vale lo que ves y no lo que oyes de Jesús? Jesús se puso al lado de ellos caminando. ¿Qué ocurrió? No lo conocieron. Lo que tu mente no conoce, lo que mi mente no conoce, no entiende, tampoco tengo la capacidad de verlo. No lo puedo ver si no lo entiendo. Observa esto. Crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Ves? Para crecer se necesita, para que la gracia de Dios venga a tu vida, se necesita el conocimiento de esa gracia de Dios, de ese Dios de la gracia. Se necesita conocerle. No le conocieron. Así que Jesús dice: ¿y qué estáis hablando? Hombre, vaya también tú, no te has enterado de lo que ha ocurrido. O sea que el que no se había enterado era el Señor. Esto sí que está bien. En Jerusalén, ¿no sabes lo que ha pasado? Pues no. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, nosotros pensábamos que Jesús era esto, lo otro, pero resulta que... oh, no. Menudo testimonio, ¿verdad? Como para convertirse con ese testimonio. Fatal. Pero ese era el testimonio. Y Jesús entonces, ¿cómo va a cambiar esa fe arruinada en una fe fuerte, estable, vigorosa, con poder para testificar? ¿Qué emplea el Señor? La Sagrada Escritura, no hay otro, o fe. Es lo que emplea. Y comenzando, desde los profetas le fue diciendo todo lo que de Cristo tenía que padecer. Oh, y cuando fueron entonces al aposento aquel que estaba en la fonda, entonces vieron por fin. Primero no le vieron. Y ahora sí le vieron. ¿Qué fenómeno ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha abierto sus ojos? Las Sagradas Escrituras.
Su corazón al principio estaba totalmente defraudado. El Señor empleó estas palabras: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. Un corazón que tarda en reaccionar ante el fuego de la palabra del Señor. Pero después que han oído el mensaje, ellos dicen: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos hablaba en el camino. Ahora es un corazón que está lleno de fuego del poder de Dios. Llegado a este punto, tengo que preguntarme, y tengo que preguntarte: ¿cómo está tu corazón? ¿Lleno de fuego del poder de Dios? Creo que sí. Porque dice la Escritura que Cristo habita por la fe en vuestros corazones. Oh, lo tienes ahí dentro. Lo tienes ahí dentro. Cristo viviendo por la fe en tu corazón. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Lleno? ¿Dice llenos? ¿Ponemos fe en eso? Pues decimos, bueno, un poco sí. No, dice llenos. Dice llenos de toda la plenitud de Dios. Mira dentro de ti. Porque aquellos discípulos tenían a Jesús a su lado y no se dieron cuenta. Mira dentro de ti. Porque según Dios estás lleno de la plenitud de su persona. ¿Pones fe en esto?